El murmullo y el ajetreo del hospital seguían sonando más allá de la puerta de mi habitación, pero yo solo podía mirar atónita el historial de chat en la pantalla del teléfono de mi esposo, Akihito Kiryu. Ya he hablado con mi esposa. Le he dicho que en cuanto pierda a nuestro bebé, traeré a nuestro hijo a casa. No te preocupes. Yu es mi hijo. Le daré el mejor entorno posible. Como si quisiera hacerme daño a mí misma, mis dedos se movían solos, repasando el registro de la conversación uno por uno. Allí los dulces intercambios de amor entre él y la otra mujer se alineaban con una crudeza dolorosa. Fuera de la habitación, la voz de Akihito llegaba hasta mí mientras hablaba con los médicos sobre mi estado. Mi esposa siempre ha sido frágil, y cuanto más avance el embarazo, mayor será la carga para su cuerpo. Sé que las reglas del hospital no permiten una cirugía como esta, pero se lo ruego, hagan lo que sea necesario. La voz del médico al otro lado sonaba indecisa. Esta semana tenemos la agenda de cirugías completamente llena, como muy pronto sería la semana que viene. Señor Kiryu, ¿por qué no lo piensa un poco más? Pagaré lo que haga falta. Si con eso ella puede estar a salvo, es más que suficiente. Cualquiera que escuchara esas palabras creería sin dudar que es un buen esposo que se preocupa por su mujer. Pero la pantalla que sostenía en mis manos me mostraba una realidad muy distinta. Él ya tenía un hijo, Yu. Recuerdo que cuando empezamos a salir, fantaseábamos juntos con nombres para nuestros futuros hijos. Fue él quien propuso Yu, un nombre que, según dijo, encerraba el deseo de que siempre estuviera protegido y fuera feliz. Cuando supe que estaba embarazada, soñé innumerables veces con el futuro en que mi bebé llevaría ese nombre. Pero en la realidad, ese nombre ya le había sido entregado a otro niño en un lugar que yo desconocía por completo. Mientras las lágrimas corrían por mi rostro, hice capturas de pantalla de la conversación. Me las envié a mi propio teléfono y borré el historial. Con cuidado antes de que Akihito regresara, volví a colocar su móvil exactamente donde estaba. Cuando entró se acercó y me abrazó con la misma ternura de siempre. Todo va a estar bien. Te quiero. Ya verás que volveremos a tener un hijo. El calor de sus brazos era el mismo de siempre, pero en el fondo de mi pecho ya no me transmitía ninguna paz. Sus palabras, sus mentiras, cada una de las conversaciones de ese chat estaba grabada a fuego en mi mente. La razón por la que no cenaba con nosotros los fines de semana, diciendo que tenía cenas de trabajo, la verdad es que iba a ver a esa mujer y a su hijo. Mientras me mostraba una cara amable, le entregaba el mismo amor a otra mujer. Ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. Como si notara mi estado, me entregó una hoja que parecía un currículum. Adjunta había una foto de una madre y su hijo sonriendo en lo que parecía un lugar turístico. Ese niño lo acababa de ver en su teléfono. Sí, era el pequeño Yu del que hablaba. Aturdida, mi mano se extendió hacia la foto casi sin darme cuenta. Al ver mi gesto, Akihito comenzó a hablar. ¿Ves? A ti también te gusta este niño, ¿verdad? Su madre lo está criando sola, pero por lo visto padece una enfermedad grave. Por eso quiere dejar a su hijo con una familia de confianza. Tú ahora mismo tienes un embarazo ectópico y no puedes dar a luz a este bebé. Y el médico ya lo ha dicho. Puede que en el futuro te resulte difícil volver a quedarte embarazada. Así que, ¿por qué no adoptamos a este niño? De esa forma quizás te sientas un poco mejor, ¿no crees? Mi mente se quedó completamente en blanco. No podía creerlo. No podía creer que esas palabras salieran de su boca. Sí, al leer esos mensajes supe que me había traicionado, pero nunca imaginé que sería capaz de imponerme la realidad de una forma tan fría y calculada. Grité en mi interior. Si ya tenías pensado traer a ese niño a casa, nuestro amor, ¿qué ha significado todo este tiempo? Como si pensara que mi determinación flaqueaba. Akihito empezó a recoger sus cosas con una expresión de alegría y dijo, ¿vamos a ver cómo está ese niño? Dudé por un instante, pero no me negué. Necesitaba saberlo,
Necesitaba conocer la verdad. Quería entender por qué Akihito, que siempre había sido tan bueno conmigo, me había traicionado de esta manera. Me llevó en su coche a un lujoso complejo de apartamentos recién construido en la ciudad. Solo la gente con una economía muy holgada podría permitirse vivir aquí. Cuando llamó al timbre, una mujer abrió la puerta. Era el mismo rostro que había visto en la foto, una mujer con un aire de hechicera que en el instante en que abrió la puerta, clavó su mirada en Akihito. En sus ojos se reflejaba un sentimiento genuino, sin rastro de falsedad. Yo también en el pasado lo había mirado incontables veces con esos mismos ojos. Era una mirada que solo se reserva para la persona que amas. Y a su lado estaba él, Yu, un niño realmente adorable y de apariencia dulce. En cuanto vio a Akihito, sus ojos se iluminaron sin ningún disimulo. Pero antes de que pudiera decir nada, Akihito carraspeó de forma deliberadamente artificial. «Yu, soy el tío. ¿Has estado escuchando a mamá últimamente? A regañadientes». Yu lo llamó tío, mientras me lanzaba una mirada cargada de hostilidad. Al entrar en la casa, eché un vistazo casual al interior. Tuve que contener la respiración. La disposición de los muebles, el color de las cortinas, el estilo de la decoración, todo era exactamente igual que en nuestra casa. No era el gusto de Akihito en su totalidad. Ya no podía seguir ignorándolo. A mis espaldas él había creado otra familia en secreto. Qué ironía tan cruel. Era evidente que Yu sentía un profundo afecto por Akihito. Al verlos jugar juntos, se percibía una intimidad tan grande que era imposible dudar de su lazo de sangre. Instintivamente me acaricié el vientre. El niño que debería haber estado aquí era el mío, pero ahora ese lugar le pertenecía a otro. Así que usted es la señora Asakura, ¿verdad? A Kiryu-san de verdad le encantan los niños. La mujer Ayaka Takase me sonrió, pero sus ojos me lanzaban un desafío evidente. Como si estuviera dejando claro quién era la mujer principal, de camino a casa, sentí como si estuviera flotando fuera de la realidad. Durante todo el trayecto, Akihito no paró de hablar, deshaciéndose en elogios hacia el niño. «¿Has visto qué adorable es? Y además es de una familia monoparental. Si lo criáramos nosotros sería como un hijo de verdad. ¿Qué te parece si lo adoptamos? A esa edad, si somos buenos con él, se olvidará enseguida de su verdadera madre». Mientras lo decía, bajó la voz como si estuviera observando mi reacción. Si no hubiéramos perdido a nuestro primer hijo, ahora tendría más o menos su edad. Nuestro primer hijo, esas palabras agitaron levemente mi corazón. En aquella época él acababa de fundar su empresa, y yo corría de un lado para otro ayudándolo. Éramos jóvenes, y ni siquiera me di cuenta de que estaba embarazada. Pensé que mi malestar era simple agotamiento, y a ese niño, por mi ignorancia y por haberme excedido, no pude protegerlo. Miré el informe médico que tenía en las manos. Si aquel niño hubiera vivido ahora, tendría exactamente 5 años. Al pensar en ello, apreté el papel con fuerza sin darme cuenta. En los mismos momentos en que yo lloraba la pérdida de mi hijo, ¿acaso Akihito le daba la bienvenida a su familia con otra mujer con una sonrisa? La imagen de la cercanía entre él y ese niño que acababa de presenciar volvió a mi mente, y el dolor en mi pecho era insoportable. Y cuando mencionó por enésima vez la idea de adoptarlo, finalmente no pude contenerme más. Ya basta. No pienso adoptar a ese niño jamás. Nunca lo aceptaré. Mi repentino arrebato de ira lo dejó desconcertado con los ojos muy abiertos. Tras un breve silencio, forzó una sonrisa amarga y dijo: «Entendido. Si no quieres, lo dejamos así». Él me abrazó mientras decía eso, consolándome con dulzura. «Haré lo que sea con tal de que tú seas feliz». Con esas palabras mi corazón finalmente encontró algo de paz. Sin embargo, al volver a casa, no pude conciliar el sueño. La existencia de ese niño había resquebrajado la relación que habíamos construido. Pasé la noche entera sufriendo pesadillas, y cuando me desperté de madrugada, un dolor agudo me atravesó el vientre.
Sacudí a Akihito para despertarlo desesperada. Me duele el estómago. Él se levantó de un salto alarmado y dijo de inmediato: «Aguanta un poco, te llevaré al hospital ahora mismo». Se vistió a toda prisa y justo cuando iba a tomarme en brazos su teléfono, sonó, se detuvo y contestó la llamada. «¿Hola? ¿Es algo urgente?» En ese instante, su expresión cambió por completo. Fuera quien fuese el que llamaba, podía sentir cómo sus emociones se crispaban. Un segundo después, escuché la voz que menos quería oír en el mundo. «Akihito, Yu tiene fiebre muy alta». Al recibir esa llamada, el rostro de mi esposo se transformó. «¿Qué? Voy para allá ahora mismo». Agarró su ropa a toda prisa y se dispuso a salir corriendo. Me aferré al borde de su camisa con todas mis fuerzas y le supliqué: «Akihito, me duele el estómago. Nuestro bebé. ¿No puedes llevarme a mí primero al hospital? De verdad el dolor es insoportable». Él se deshizo de mi mano y me dijo con un tono ligeramente irritado: «Tsukasa, ya eres una adulta, ¿no? No te comportes como una niña. Yu está sufriendo ahora mismo con fiebre alta. Si le pasara algo, no te arrepentirías. No sé si en el futuro me arrepentiría por lo que le pasara a ese niño. Pero sí sé que si no iba al hospital, en este preciso instante, nuestro propio hijo no sobreviviría». Mientras pensaba eso, él me abandonó y se fue. Supongo que en cierto modo tuve suerte. El hecho de que me abandonara borró cualquier expectativa que pudiera quedarme sobre él. Su estado es muy peligroso. Necesitamos realizar un aborto de inmediato. Por favor, contacte a su familia. Es una lástima que un bebé que estaba tan sano termine así. Sentí que el pecho se me partía en dos. ¿Acaso este niño también estaba destinado a no sobrevivir? ¿Es por el embarazo ectópico, doctor? Por favor, no se puede hacer nada. Pueden ponerme inyecciones para mantener el embarazo. Soportaré el dinero, el dolor, lo que sea. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras lo decía. El médico me miró extrañado. ¿De qué está hablando? Usted no tiene un embarazo ectópico. Es un embarazo normal. No era un embarazo ectópico, pero Akihito me había dicho. Claramente que sí. Lo llamé por teléfono. En cuanto contestó, escuché su voz cargada de ira. «Ya basta, Asakura Tsukasa. Estoy hasta arriba de trabajo aquí. Tú siempre fuiste una mujer tan comprensiva. ¿Por qué te has vuelto así ahora?» Sus palabras me dejaron pálida como el papel. El cuerpo me dolía por la hemorragia, pero sus palabras dolían mucho más. Intenté decirle que estaba perdiendo al bebé, pero la llamada se cortó abruptamente. Volví a llamar una y otra vez, pero no contestó. Los médicos y enfermeras a mi alrededor me miraban con una compasión que me hería aún más. Con las manos temblando finalmente tomé una decisión. «Doctor, ¿puedo firmar yo misma?» Aunque se requería la firma de un familiar, el médico, viendo mi situación, me permitió firmar mi propio consentimiento. La intervención para el aborto terminó rápidamente. No duró ni 30 minutos, estuve hospitalizada 2 días y luego me dieron el alta. En todo ese tiempo, Akihito no volvió a casa ni una sola vez, ni una llamada. Ya estoy en casa. Esta vez, el estado de Yu era realmente grave. Así que no tuve cabeza para pensar en ti. Diciendo eso, me tendió un ramo de flores. «Tachan, ¿qué te parece? ¿A que son preciosas? Las he traído especialmente para ti». Antes solía llegar tarde a casa por trabajo. Yo, con mi terquedad, había decidido no dormir hasta que él regresara. Teníamos una promesa: cuando llegara tarde por trabajo me traería una flor. Hacía casi 2 años que no recibía una de esas flores. ¿Quién iba a decir que la recibiría ahora? ¡Qué ironía tan cruel! Solo en ese momento se dignó a preguntar por mi estado. «¿Cómo te encuentras? ¿Todavía te duele el estómago? Ya he reservado cita para la operación. Podemos hacerla en 3 días. Iré contigo y te cuidaré como es debido». Con frialdad dejé las flores sobre la mesa y empecé a hacer mi maleta. Se acabó. Nuestro hijo ya no está. Divorciémonos. En el instante en que pronuncié esas palabras,
El rostro de Akihito se tornó pálido y retrocedió 2 pasos con una expresión de pura incredulidad. ¿Qué has dicho? ¿Que el niño ya no está? No puede ser. El médico dijo que los quirófanos estaban llenos, que teníamos que esperar nuestro turno. Se aferraba a esas palabras con desesperación, como si intentara convencerse a sí mismo, y de repente sus ojos brillaron con un atisbo de esperanza. «Me estás mintiendo, ¿verdad? Estás enfadada. Es porque me fui. Te lo explicaré todo de verdad. Yu es solo un niño. ¿Entiendes? Las enfermedades en los niños pueden volverse muy graves rápidamente. Cuando llegamos al hospital, el médico me dijo que si hubiéramos tardado un poco más la fiebre, podría haberle causado daños cerebrales. Su madre parecía tan abrumada cuidándolo sola, que solo quise quedarme para serle de alguna ayuda. Intentó abrazarme mientras decía eso, pero lo empujé con todas mis fuerzas. En el mismo momento en que yo estaba perdiendo a nuestro hijo, mi esposo estaba al lado de otra mujer y su niño. No había forma de que pudiera perdonar algo así. Y menos aún cuando esa mujer y ese niño eran su amante y su hijo secreto. Si no monté una escena desde el principio, fue porque ya había perdido toda esperanza en él. Solo quería alejarme en silencio, pero ahora cada palabra que salía de su boca removía la tormenta en mi interior. Me di cuenta de que en el fondo estaba increíblemente dolida. Claro que sí, es muy duro para una mujer criar a un hijo sola. Por eso mismo te he devuelto a ella. Ahora ya no tendrá que sufrir, ¿no crees? Ya no tendrá que llevar al niño al hospital sola, ni tendrá que cuidarlo sin ayuda de nadie. El desconcierto se apoderó de la mirada de Akihito. Parecía incapaz de comprender por qué le estaba diciendo algo así. Cambió de táctica e intentó apaciguarme desesperadamente. «Tú, ¿acaso te molestó que fuera a ver a Yu? Lo siento, sé que te he hecho daño, pero mi intención era traer a ese niño a casa algún día. Pensé que si te acostumbrabas a él poco a poco, quién sabe, quizás cuando empieces a vivir con él, acabes queriéndolo incluso más que yo». Dijo eso y sonrió feliz como si de verdad estuviera esperando con ilusión ese futuro. Yo simplemente estaba harta, completamente agotada. Entiendo perfectamente por qué Akihito se niega a divorciarse. Cuando fundó su empresa, la mitad de las acciones se pusieron a mi nombre. Por suerte para mí, la archienemiga de Akihito se puso de mi lado. No tenías esa actitud cuando la engañabas, ¿verdad, presidente Kiryu? La gente de hoy en día es realmente descarada. Presidente Kiryu, ¿acaso piensa usar sus encantos para recuperar las acciones de la empresa? Si quiere, puedo llamar a algunas de sus admiradoras. Seguro que se pondrán muy contentas. Akihito, como siempre, era un hombre que se preocupaba por las apariencias. Al oír esas palabras, no pudo responder ni una sola cosa, y abandonó el lugar a toda prisa. Ayaka me lanzó una última mirada y corrió tras él. Me llevé una mano a la mejilla, sintiendo un ligero alivio en mi corazón. Lo más aterrador del mundo no es encontrarse con un loco, sino darte cuenta de que la persona a la que amaste, de principio a fin, no era más que un caso perdido. Después de firmar el acuerdo, Akihito no volvió a contactarme en absoluto. No es un genio, no puede manejar el trabajo y el amor al mismo tiempo. Sin embargo, nunca pensé que no mucho tiempo después volvería a atraparme. Tras deshacerme de las acciones de la empresa, empecé a estudiar para fundar mi propia compañía. Mis días eran un torbellino de actividad tan ocupados que apenas tenía tiempo para respirar. Aún así, Akihito encontró una grieta para acorralarme. Apareció de repente mientras cenaba con los presidentes de otras empresas. Me agarró de la mano y me suplicó: «Tsukasa, fui un idiota. Por favor, vuelve conmigo. No soy nada sin ti. Te lo juro, si vuelves nunca más. Volveré a tener nada que ver con otras mujeres». Los presidentes que nos rodeaban no parecían especialmente incómodos. Quizás para ellos esto era algo completamente normal. Conocían a Akihito desde hacía años y probablemente pensaron que mediar en una pelea de pareja era un simple acto de amabilidad. Miré fijamente a Akihito,
Había envejecido mucho en este tiempo. Cuando yo me encargaba de él, siempre iba impecable con su traje. Pero desde que me fui esa apariencia de respetabilidad se había desmoronado por completo. Antes, yo le planchaba la ropa cada día y le preparaba las corbatas. Ahora se supone que otra mujer desempeña ese papel, pero él estaba en este estado lamentable. No es que se arrepienta de sus errores, es que después de probar otras opciones, se ha dado cuenta de que yo era la más fácil de manejar. Por desgracia para él, no volveré a caer en su trampa. ¿Acaso te parezco tan estúpida? Él todavía creía que yo me reconciliaría. Para Akihito lo más importante en este mundo no soy yo. Es su empresa, aquello que ha protegido incluso a costa de su propia vida. Lo he pensado innumerables veces. ¿Por qué se obsesionaba tanto conmigo? Porque yo era una socia excelente para hacer dinero. Eso es todo. Ahora que Ayaka había metido la pata de esa manera, era imposible que Akihito fuera indulgente con ella. Sin dudarlo un instante, hizo las maletas de Ayaka y la echó de casa. Afuera llovía. El aire era frío y húmedo. Aún así, él, sin mostrar la más mínima compasión, arrojó las pertenencias de Ayaka a la entrada. Quien peor encajó esa realidad no fue otro que el pequeño Yu. Mamá, quiero a mamá. No eches a mamá. Te odio, papá. Eres un papá malo. Te odio. Ya verás cuando seas un viejo decrépito, te juro que me vengaré. Al saber que su madre iba a ser expulsada, Yu estalló como una bomba. No sé qué sintió Akihito, pero yo me sentía increíblemente bien. No soy ninguna santa. Si se me presenta la oportunidad de vengarme, la aprovecharé con gusto. Incluso deseo que su vida se vuelva un caos todavía mayor. Al principio Akihito intentó calmar a Yu con paciencia. Pórtate bien. ¿No decías siempre que querías ver a papá? Ahora podremos estar juntos todos los días. ¿No te alegra? Mamá hizo algo malo. Es normal que reciba su castigo. Pero Yu es solo un niño pequeño. Y los niños quieren estar cerca de su madre. Además, Ayaka lo había criado sola todo este tiempo, tratándolo como si fuera su tesoro más preciado. Era imposible que Yu aceptara que lo separaran de una madre así. En su desesperada resistencia, Yu le dio una bofetada a Akihito con todas sus fuerzas. «Muérete. Nunca te perdonaré que me separes de mamá. No necesito un papá. Seguro que nos volverás a abandonar. Eres el peor hombre del mundo». Con la marca roja de una mano claramente visible en su mejilla, Akihito se quedó allí de pie completamente atónito. Él, que era la personificación del orgullo, que desde niño había sido criado como un elegido, incluso en los momentos más difíciles de su negocio, fui yo quien cargó con su sufrimiento. Y ese hombre acababa de ser golpeado por primera vez en su vida, y nada menos que por la mano de su propio hijo. Y yo me eché a reír, y el sonido de esa risa que no pude reprimir lo enfureció aún más. «¡Qué persona tan patética eres de verdad!». Me agaché y mirándolo directamente a los ojos, se lo dije con una calma absoluta. Por un instante, un destello de luz pareció animar su mirada, pero se extinguió de inmediato. Me agarró la mano con fuerza, suplicándome con una expresión desesperada. «Tsukasa, ¿por qué? ¿De verdad no te queda ni un solo sentimiento por mí? ¿O es que alguien te ha engañado? Alguien que se ha acercado a ti sabiendo que tienes dinero». Lo miré con frialdad y esbocé una sonrisa cargada de una burla evidente. ¿Que me quieres? ¿De verdad lo sientes? ¿O solo te deleitas con la idea de que alguien te quiera de verdad y eso te hace sentir bien? Y en cuanto a Yu, ¿de verdad crees que es adorable? No. Solo te conmueve el hecho de que una mujer te haya dado un hijo. Eres egocéntrico, egoísta. Todo lo haces por y para ti. Solo recordar el pasado que pasé con un ser humano como tú me da náuseas. Akihito pareció a punto de desmayarse. Me señaló con el dedo y dejó escapar una voz rota. «¿Te has vuelto loca? ¿Acaso no quieres el legado de tus padres?». Lo miré fijamente y un segundo después tomé el cenicero que había sobre la mesa y se lo estrellé en la cabeza con todas mis fuerzas. Esa misma mañana en su estudio
Había encontrado por fin el testamento que mis padres me habían dejado. En realidad mi plan era marcharme de esta casa en cuanto lo encontrara. Pero nunca esperé tener que presenciar esta farsa hasta el final. Dudé por un instante, y luego abrí la puerta de la habitación de Yu. Un padre de mierda como Akihito era incapaz de cuidar de un niño. Ni siquiera se había dado cuenta de que Yu se había desmayado. Al final decidí llevar a Yu de vuelta con Ayaka. Cuando Ayaka vio a Yu, sus ojos se abrieron como platos. Tú de verdad me has devuelto a Yu. Dejó caer lo que tenía en las manos y abrazó a su hijo con fuerza. Mientras observaba a la madre y al hijo, sentí una punzada de nostalgia. ¡Qué bonito! Si mi hijo siguiera vivo, seguro que lo habría cuidado y querido incluso más que ella. No es que lo haya perdonado todo, tampoco es que haya perdido las ganas de vengarme de ellos. Simplemente ahora mismo, Akihito odia a Ayaka tanto que sería capaz de matarla. Y sin embargo lo único que le queda en el mundo es Yu.